Ah, el doblaje. ¿Qué haríamos nosotros sin el doblaje? Cuando una serie es exportada de un país a otro y hay un cambio de idiomas, suelen haber dos opciones. O se subtitulan o se hace un doblaje. Personalmente yo me considero fan del doblaje y hoy me gustaría hablar del doblaje latino de Thomas, cómo en algunos puntos considero que superó al idioma original y cómo en mi parecer fue decayendo con el tiempo. ¡Y qué hubo, gente! ¿Qué tal todos? Espero estén muy bien y estén atentos al canal porque voy a estar subiendo videos más seguido, o esa es la idea por lo menos, porque dentro de una semana vamos a tener un nuevo video que seguro les va a gustar. Hoy quería alejarme un poquito de las parodias para hablar de un tema un poco más serio, o bueno, si es que a esto lo podemos considerar serio. Empecemos por el principio. La primera vez que escuchamos a Thomas aquí en Latinoamérica no fue ni siquiera en su propia serie. Así es. Como la serie llegó, ¿cuánto? 400.000 años tarde, no lo oímos por primera vez en su serie, sino en la película del año 2000, El Ferrocarril Mágico. Ah, cabrones, esa sí nos llega a tiempo, ¿verdad? No la serie, que es mejor. En fin, luego llegará el video de mi opinión del Ferrocarril Mágico, pero por ahora sigamos. Y en esta película las voces de los personajes se asemejaban mucho al doblaje original. Thomas, I should have collected Mr. Conductor. James is right, little Thomas. Collecting Mr. Conductor is an important job. Important is big. James is a big engine. You, Thomas, are small. Small, 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 teeny, weeny, weeny. And I'm a big blue engine who knows everything. Bossy sprockets! All that steam has gone to your funnel. Thomas, yo debí haber pasado por el señor conductor. James está en lo correcto, pequeño Thomas. El pasar por el señor conductor es un trabajo importante. Lo importante es grande. James es una máquina grande. Tú eres pequeño, pequeño, pequeñito, diminuto. Y yo soy una gran máquina azul que lo sabe todo. Máquina insoportable. El vapor se te ha subido a la chimenea. Por lo tanto, podríamos decir que ahí el doblaje está bien hecho. Muy bien hecho, diría yo. Pero hay que comentar que hay dos doblajes. Ambos doblajes hechos en México. Un doblaje de DVD. Máquina insoportable. El vapor se te ha subido a la chimenea. Y un doblaje de televisión. Abusivos. No puedo creer que me hayan dicho eso. ¡Ay! El de televisión se aleja un poquito más de las voces originales. Y también se aleja un poquito de la traducción que ya estaba establecida. En lo personal, algunas de las voces del doblaje de televisión me gustan más que las del doblaje de DVD. Lo importante es valernos por nosotros mismos y enfrentarnos a Diesel. Toby tiene razón. Diesel sabe que la máquina perdida de la leyenda realmente existe. ¿Qué máquina? ¿Qué leyenda? La de una máquina cuya magia la hace mucho más poderosa de lo que Diesel jamás podría ser. Es por eso que quiere encontrarla. Entonces será mejor que la encontremos primero. Déjaselo a las máquinas grandes, Percy. Las máquinas pequeñas pueden hacer cosas grandes, especialmente cuando tienen bonita pintura azul como yo. Lo que importa es que nos enfrentemos todos a Diesel. Toby tiene razón. Diesel sabe que la máquina perdida de la leyenda sí existe. ¿Qué máquina? ¿Qué leyenda? Una máquina cuya magia la hace más poderosa de lo que Diesel puede ser. Por eso quiere encontrarla. Entonces hay que encontrarla antes. Déjaselo a las máquinas grandes, Percy. Las máquinas pequeñas pueden hacer cosas grandes, en especial cuando tienen pintura azul como yo. Aunque la traducción del doblaje de DVD me parece que era más cercana a lo que luego vendría en la serie clásica. Dicho esto, continuemos ahora sí a pasar a la serie. Thomas es una locomotora que vive en una gran estación de la isla de Sodor. Es una pequeña locomotora traviesa que tiene 6 pequeñas ruedas, una pequeña chimenea, una pequeña caldera y una pequeña cúpula. Los que crecieron viendo eso y escuchan esa frase sabrán la nostalgia que se siente al escuchar la voz en latino del narrador interpretado por Diego Grisi. El doblaje de la serie fue hecho en Argentina y ahí se dobló la serie
desde la temporada 1 hasta la 12. 12 temporadas completitas, dobladas ahí, con voces que creo cada vez que un fanático latino las oye, le generan recuerdos, porque en lo personal pienso que el mejor doblaje que Thomas pudo haber llegado a tener fue el de la serie clásica y serie hit. Esta serie, el narrador en el doblaje original hacía todas las voces, y a veces llegaba a sonar muy similar una voz a la otra. Wake up, lazy bones, do some hard work for a change. You can't catch me. And off he ran laughing. Instead of going to sleep again, Gordon thought how he could get back at Thomas. En latino decidimos ponernos creativos, y si bien todos los personajes eran interpretados por él mismo, Diego Brizzi decidió darle un toque especial a cada personaje, haciendo por ejemplo que Gordon sonara como un tipo grande, adinerado y presumido. Ni pienso llevar los sucios furgones de Bobo. Yo no llevo ramales secundarios. Dándole una voz de alguien joven, travieso y a veces un poco miedoso a Percy. Sí, señor. Gracias, señor. Una voz un tanto rasposa y presumida a James. Yo soy una locomotora importante. Todo el mundo lo sabe. Y cómo ignorar la magnífica voz que le otorgó a Thomas. El azul es el único color adecuado para una locomotora. Una voz de alguien travieso y un tanto ingenuo en algunos momentos, la cual se quedó en la memoria de todos los que vimos la serie en ese momento. Y muchos, no me dejarán mentir, muchos hemos intentado imitar esa voz. ¿Quiero invitarlos a todos a un live que haremos durante esta tarde? Los esperamos a todos. Arriba, again. Solía silbar. ¿Por qué no te esfuerzas como yo? James, grandísimo Sopengo, ¿qué haces parado a mitad de la vía? Sin embargo, no fue solo las voces reconocibles lo que levantaron bastante el doblaje latino, ya que se tomaron ciertas libertades para hacer a los personajes más expresivos y sus conversaciones más creíbles. I shan't have to wear it. I shan't have to wear it. He puffed to Annie and Clarabelle. No tendré que usarlo, ¡yupi! Anyone would think, said Douglas, that Donald had had his accident on purpose. I hear tell about an engine and some tar wagons. Shut up, said James. It's not funny. He didn't like to be reminded of his own accident. Cualquiera podría pensar que Donald tuvo el accidente a propósito, dijo Douglas. Una vez me contaron sobre una locomotora y unos vagones de alquitrán que... ¡Cállate! dijo James. No es gracioso. No le gustaba que le recordaran su propio accidente. Cuando pasamos a la era hit, el doblaje siento que inclusive mejoró. La calidad de audio se sentía mejor. Y ahora los personajes tenían más definida su voz. Ya no cabía duda de cuál era cuál. E inclusive a veces he llegado a notar cierto grado de humor en la narración. Escuchen este pedacito de aquí y díganme qué opinan. Thomas cruzaba el campo muy lentamente. O sea, cada vez que oigo esa línea, siento que el narrador lo que quiere decir es: sí, por supuesto, va lento, sí, demasiado lento. ¡Apúrate, carajo! Sin embargo, no todo en esta era perfecto. Por ejemplo, aquí fue cuando empezamos a notar más los acentos en ciertos personajes, ya que ciertos personajes tenían acentos como que algunos parecían chilenos, otros argentinos, otros mexicanos, y con algunos podía medio tener sentido o dar igual, pero con otros como Sir Handel, es que, por favor, no tiene sentido que Sir Handel sea español. Yo le contaré mi historia del hombre de las colinas. Ellas son sus favoritas. Perdón, ¿qué dijiste? Era un hombre muy alto, vestido todo de blanco. Vivía en lo alto de las colinas. Nunca nadie lo ha encontrado. Y ya que empecé a hablar un poquito mal del doblaje latino en esta sección, voy a usarlo como transición para la parte de las cosas malas de este doblaje. Para empezar, hablaré de la censura que se sufrió en la era hit, ya que aquí dejamos de llamar a Sir Topham Hatt por su apodo del Inspector Gordo
y pasamos a llamarlo Sir Topham Hatt, cosa que no me parece del todo mal, me parece un acierto censurarlo de hecho. Pero sí que entiendo que a mucha gente se le podría llegar a hacer muy extraño pasar del Inspector Gordo a Sir Topham Hatt, Sir Topham Hatt, Sir Topham Hatt todo el tiempo. Luego, cosas que luego corrigieron en la era Hip, es por ejemplo que hay escenas en la serie clásica más que nada en la que los personajes no tienen muy marcada la voz. Soy Bertie, ¿y tú? Soy Thomas, yo conduzco este ramal. Escenas en las que dos personajes pueden escucharse muy parecidos al punto de ser iguales, y también cabe mencionar que a veces Henry y James tenían voces muy similares. Si no puedes empujar los furgones como corresponde, ¿por qué no te dedicas a conversar con los árboles mejor? Con lo que te gustan los bosques. Para que sepas, Caldera Regañona, el Inspector Gordo está inspeccionando la isla para ver si hay árboles muy cerca de las vías. Teme que causen algún problema. Y Toby a veces se parecía mucho a Percy en cuanto a sus voces. Y no hay mucho destacable de la voz de Edward. Pero en fin, después de haber cubierto por completo el doblaje latino de la serie clásica y serie hit, vamos pasando a la serie CGI. Y pasamos a la era CGI, donde todo el cast de las temporadas anteriores, y por todo el cast me refiero a Diego Brizzi, es reemplazado por actores de doblaje de México, ya que la serie volvería a ser doblada en México. No voy a profundizar tanto en todas las voces porque, francamente, ahora que todos los personajes tienen su propia voz, este video terminaría durando 300 horas. Tanto que capaz si el reboot se acaba hablando de todo esto. ¿Se imaginan? Pero voy a hablar de algunas de las que me parecen más resaltables. Tanto Thomas como Percy serían interpretados por Javier Holguín, quien muchos de ustedes tienen que conocer seguramente como el Spider-Man de Andrew Garfield. Carbones y cenizas. El tener al veloz Spencer en Sodor por un día ya es malo. Henry sería doblado por Ricardo Silva, quien muchos de ustedes deben conocer como el que canta la intro de Dragon Ball Z. Descuida, Hiro. Tú me enseñaste a seguir resoplando y eso es lo que voy a hacer. Y James sería doblado por Mario Castañeda, quien muchos de ustedes, si no es que todos, lo deben conocer por ser la voz de Goku en Dragon Ball Z en adelante, si mal no recuerdo. ¡Tarán! Aquí está James. Estoy listo para mis coches. Aquí no hay mucho que resaltar más que el cambio de voces. Sin embargo, yo quiero enfocarme en tres temas. 1. El cambio de expresiones. Aquí la serie, aparte de pasar de Argentina a México, empezó a basarse en el doblaje americano de Thomas en vez de en el inglés. Por lo tanto, varias expresiones cambiaron. Pasamos de decir furgón a vagón de carga, pasamos de decir ramal a decir vía secundaria, y pasamos también en expresiones, dejamos de decir santos carbones para decir carbones y cenizas. Luego otra cosa que quiero comentar es que la voz de Thomas y la de Gordon se notan un poco cambiadas con el paso de la temporada. Aquí les pongo unos ejemplos para que vean a lo que me refiero. Carbones y cenizas. El tener al veloz Spencer en Sodor por un día ya es malo. Oigan, dijeron que se comportarían. Trabajo hecho. Y ahora llevo prisa. El express no debe llegar tarde. Bien hecho, Gordon. Gracias, Thomas. El joven Winston tendrá problemas. Muchos en verdad. Bueno, ahora adelantémonos al año 2017, año en el que se iba a estrenar la película del viaje más allá de Sodor. La primera película en sacar a Thomas por completo en una aventura original fuera de Sodor. Lo siento, La Gran Carrera, tú no cuentas como fuera de Sodor porque te pasaste más de la mitad de la película en Sodor. Y se escucha como una película muy buena y prometedora y que va a estar genial y ya queremos empezar a verla y... ¡Hola, conejos!
¡Hola, ardillas! ¡Hola, aves! ¡Hola, árboles! ¡Hola, cielo! ¿Qué pasó aquí? Sí, pasó una de las cosas que suele dividir por completo cualquier fandom cuando sucede. Un recast de voces. Por algún motivo que no sé si es que lo despidieron, o renunció, no sé. Contrataron nuevos actores de doblaje para Thomas, Percy, Edward, Toby y Henry. Y bueno, la voz de Henry no estaba tan mal, pero no se parecía ni madres a la anterior. Edward y Toby podrías ponerle esa voz a cualquier otro y no lo distingo. Y Thomas y Percy sonaban muy agudos, perdón, pero nunca me acostumbré, o sea... Ya con el tiempo sí me acostumbré un poquito y ahora sí sentía que sonaba mejor, pero el cambio tan abrupto que hubo en el viaje más allá de Sodor fue como un golpe en los parachoques. Esto sumado a que desde ya antes veníamos con problemas de traducción, ya que hay momentos en esta serie que su traducción parece sacada de Google Translate. ¿Qué pasa contigo, James? Sir Topham Hatt quiere que tire del tren de maderos otra vez. Soy un motor grandioso, Thomas. No debería tirar de vagones viejos y sucios. Y bueno, ese ha sido todo el recorrido del doblaje de Thomas, sumado a un poquito de mi opinión personal. Como se habrán dado cuenta, omití cosas como la temporada 6 y 7 de Thomas. O bueno, mejor dicho, omití el hecho de que no fueron dobladas. Y por eso mismo las omití, porque como no fueron dobladas, no hay mucho que decir ahí. Pero en fin, esta fue mi opinión y este fue todo el recorrido del doblaje. Ahora quiero saber el suyo. Así que suscríbanse, comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo... Railway Engine! ¿Por qué no has hablado del reboot? Solo te falta hablar del reboot para terminar este video. Tal vez porque no lo he visto. ¿Qué? El reboot yo solo vi el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto y me aburrí. Así que no tengo un criterio muy amplio acerca del reboot. Lo único que puedo decir es que vi un cuantos cosas en inglés. Puedo decir que por lo menos las voces se asemejan un poquitito al original. Y ahora sí, suscríbanse, comenten, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo video. The Railway Engine se despide. ¡Chao! Me atrevo a decir que el doblaje latino de Thomas en la era hit era tan bueno que no llegó a haber ningún momento que se pudiera malinterpretar. Yo hice solo un viaje, señor, dijo con tristeza, y rompí los huevos del granjero McCall.